Los vicios de refracción son las alteraciones que encontramos en el enfoque de las imágenes por parte de nuestro globo ocular. Para conocer qué es la refracción, debemos conocer la óptica geométrica. ¿Me están escuchando ahí? Sí, Doc, sí se escucha. La óptica geométrica lo que hace es estudiar la física y los haces de luz en relación a la dirección, el comportamiento y el sentido de la propagación de la luz, ¿sí? Es decir, cómo se direccionan y cómo se propagan a través del espacio. Y el prisma, estos son conceptos básicos para que puedan entender lo que es después una lente y lo que es un... voy a admitir a un alumno. El prisma es, les decía que los conceptos que les doy es para que entiendan cómo se direcciona el haz luminoso a través del espacio. Y el prisma es un instrumento básico de la óptica geométrica y los lentes están fabricados en base a prismas, ¿sí? El ojo, como órgano óptico, interviene de forma evidente en las leyes de la óptica geométrica, porque lo que hace es, a través de la córnea y a través del cristalino, generar un desplazamiento del rayo luminoso y cambia la dirección de este para poder enfocarlo en el lugar que corresponde, que es la mácula, ¿sí? Los haces de luz se propagan a través del espacio, pero al atravesar diferentes estructuras de diferentes densidades, ya sea aire, agua, humor acuoso, vítreo, cristalino o diferentes estructuras, se desvían y a eso se le llama refracción, ¿sí? El haz luminoso lo que tiene la capacidad de propagarse, ¿sí? Y atravesar un objeto transparente y puede desviarse. O bien, y eso se llama refracción, o bien puede reflejarse, como por ejemplo un objeto opaco como un espejo, y ahí hay reflexión del rayo luminoso. Choca el haz de luz y se refleja, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es la onda incidente que choca contra una superficie reflectante como un espejo y luego es desplazado y reflejada. Por eso cuando vemos en el espejo la imagen se refleja en forma diferente. O sea, todo lo que estamos viendo del lado derecho está reflejando del lado izquierdo. Ahora, la reflexión, que es lo que me interesa que entiendan, es que la luz a chocar y atravesar, por ejemplo, esta superficie de diferente densidad, supongamos la córnea o el cristalino, se refracta. ¿Qué quiere decir? Que se desvía de su eje normal. Y eso permite, al desviarse, que todos los rayos de luz vayan a converger en un punto, porque son millones de rayos de luz que atraviesan esa superficie. ¿Y qué es un prisma? Un prisma es un trozo de cristal que está formado por dos caras, de forma triangular, que están unidas en sus extremos,
uno ancho llamado base, que es la parte inferior, y otro superior más estrecho, que es llamado ápex. Las lentes están formadas, las lentes que vamos a utilizar para corregir las alteraciones como miopía, hipermetropía y presbicia, están formadas por prismas. Las lentes esféricas, todos estos conceptos es para que después entiendan qué lentes usamos y por qué. Las lentes que son esféricas están formadas por dos prismas y cuando son convergentes, es decir, hacen que los rayos de luz se desvíen y converjan en un punto, son convergentes y son positivas cuando los dos prismas están unidos por su base. Ahora, las lentes esféricas negativas es cuando están unidas por sus vértices, los prismas que la forman, y permite que los rayos hagan divergencia en lugar de convergencia. Y acá tenemos entonces las lentes que son divergentes, cóncavas, porque son cóncavas ya que los prismas están unidos por sus vértices, y son negativas. Y las lentes convergentes, que son convexas, y los prismas están unidos por sus bases, y son lentes positivas. Estas lentes negativas las utilizan para corregir miopías, ¿sí? Cuando necesitamos que estos haces de luz recién hagan convergencia más lejos. Y estas, que son positivas, se utilizan para corregir hipermetropía cuando necesitamos que los haces de luz converjan más cerca de la lente. Bueno, otra forma de explicar que los rayos de luz se hacen divergentes con las lentes que son bicóncavas y convergentes con las lentes que son convexas. Estos son los tipos de lentes, y acá las tenemos, ¿sí? Biconvexas y bicóncavas. Estas son divergentes y estas convergentes. ¿Qué hace una lente biconvexa? Que está unida por sus bases y que hacen que los haces de luz converjan en un punto más cercano. Aumentan el tamaño de la imagen. Y las lentes divergentes, donde los vértices, los prismas están unidos por sus vértices, que son negativas, son bicóncavas, disminuyen el tamaño de la imagen, ¿sí? Bueno, ¿y qué es la dioptría? La dioptría es una medida de medición, ¿sí? De la capacidad que tiene la lente de hacer refracción, es decir, de la capacidad que tiene un lente o el cristalino o la córnea, que son lentes del ojo propias, de desviar los haces de luz. Y se mide en dioptrías, esa capacidad que hay de desviar. La córnea y el cristalino son estructuras. La córnea es una lente, ¿sí? Que como ven acá es cóncava y es convergente. Y luego los rayos de luz siguen y atraviesan el cristalino, que también es, es convergente. ¿Bien? La cara posterior de la córnea es cóncava, porque los haces de luz ingresan al globo ocular y van hacia el cristalino y luego hacia la retina. ¿Cuáles son las ametropías o los vicios de refracción? La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. A nivel del vitrio, por ejemplo. Por lo tanto, la imagen no impacta en la retina y no la podemos captar. Esto hace que el paciente vea borroso y que las imágenes estén lejanas. Entonces, ¿qué hace el paciente miope? Se acerca para ver mejor. Y las imágenes para poder impactar esa imagen en la retina. ¿Por qué? Porque el ojo miope es más largo de lo normal y su retina se encuentra más atrás del punto focal donde convergen
todos los haces de luz que fueron refractados por la córnea y el cristalino. Generalmente son ojos más grandes, más largos de lo normal. Los síntomas de la miopía es la visión borrosa, ¿sí? Y el paciente, para poder ver las imágenes, se tiene que acercar. Y la función del lente que utilizamos para corregir es generar una visión clara, haciendo que los haces de luz sean divergentes. Por lo tanto, usamos lentes esféricas negativas divergentes. La clasificación de la miopía puede ser según el tiempo de aparición en congénita, infantil y juvenil. Según la graduación puede ser fisiológica, o cuando el ojo es más grande de lo normal hasta que se estabiliza el crecimiento. Puede ser moderada cuando es una miopía intermedia, digamos, y magna cuando es una miopía muy alta. Y según la estructura puede ser axial, es decir, cuando el globo ocular es más largo de lo normal, o de índice, por ejemplo, cuando el cristalino tiene catarata y su poder de refracción es como más intenso, entonces hace que los haces de luz converjan por delante de la retina. Cuando el cristalino se pone opaco y se hace catarata, el paciente se hace miope, y en ese caso se llama miopía de índice. ¿Cómo se corrige la miopía? Lo que le pasa al ojo miope es que el ojo es más largo de lo normal, generalmente, o puede tener una catarata acá. Entonces los haces de luz que impactan en el cristalino, así en la córnea, convergen y forman un punto focal por delante de la retina, que es esto. Y lo normal sería que impacten en la retina, pero como el ojo es más largo, impactan por delante. Entonces el paciente, ¿qué hace? Acerca el objeto al ojo para poder llevar ese punto focal más cerca de su retina. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo corregimos? Utilizando lentes bicóncavas, divergentes, negativas, esféricas, ¿sí? Esférica, negativa, divergente. La hipermetropía es un vicio también de refracción, pero acá el punto focal se encuentra por detrás de la retina, ¿sí? Por ejemplo, la imagen, en lugar de impactar en su retina, disculpen, creo que me están escribiendo en el grupo. En lugar de impactar por detrás de la retina, por delante, perdón, impacta por detrás, porque el globo ocular es más corto de lo normal, ¿sí? Lo normal sería que esta manzana, que refleja los rayos luminosos del ambiente, atraviese la córnea, el cristalino e impacte acá, en la fóvea, ¿sí? Y se forma una imagen invertida, como la ven aquí, pero nuestro cerebro se encarga de fusionar esa imagen de los dos globos oculares que le llega al cerebro e invertirla, y nosotros podemos ver la imagen de esta forma, pero es captada de esta manera en la retina. Estos generalmente, como les dije, son ojos más pequeños de lo normal. Y se clasifican latente cuando el paciente tiene los ojos más cortos de lo normal, pero logra con modificar la estructura del cristalino, la convexidad de la lente, logra compensarla. Manifiesta es cuando el paciente ya no puede ver de lejos ni de cerca porque no puede enfocar en su retina, y patológica debido a alguna patología. El hipermétrope tiene la característica de que ve mal de cerca y un poco mejor de lejos, pero ya muy lejos tampoco ve bien. Digamos que tiene una visión intermedia, pero ve mal de cerca. En cambio, el miope ve mal de lejos, ¿sí? ¿Cómo se corrige la hipermetropía? Como el globo ocular es más corto, lo que yo tengo que hacer es que esta imagen impacte en la retina. Para eso le coloco un lente que es biconvexo,
convergente, que hace que los rayos de luz vayan más adelante de la retina y impacten en la fóvea, y positivos, ¿sí? Anoten eso porque les vamos a preguntar cómo se corrige la miopía y la hipermetropía. Y el astigmatismo es un vicio de refracción, pero acá la alteración no está en el largo del ojo, sino que se produce generalmente en la córnea, es decir, que la córnea no es totalmente esférica en ese ambiente y se forman puntos focales. O sea, es decir, los rayos luminosos que atraviesan la córnea en las partes donde está deforme porque tiene una cicatriz, porque tiene alguna alteración genética o una malformación en la estructura de la córnea, hace que todos los rayos de luz converjan pero en puntos distintos, unos por delante y otros por detrás de la retina. Entonces, si los puntos que convergen son por delante, va a ser un astigmatismo hipermetrópico, porque se asocia como a una hipermetropía. Y si convergen miópico, y si convergen por detrás de la retina, va a ser un astigmatismo hipermetrópico, porque se asociaría como a una miopía, ¿sí? El astigmatismo, aquí vemos, cuando la córnea normalmente tiene que tener una curvatura determinada en sentido vertical y horizontal. Cuando la córnea genéticamente, porque es hereditario el astigmatismo, tiene un eje más curvo en sentido vertical y menos curvo en sentido horizontal, los rayos de luz van a ingresar al ojo y van a impactar en diferentes partes de la retina, por delante o por detrás de la retina. Y entonces ahí se generan los astigmatismos. El paciente con astigmatismo ve borroso, ¿sí? Ve borroso directamente, distorsiona las imágenes. ¿Cómo se clasifica? Puede ser miópico simple, cuando el punto focal está por delante de la retina, o puede ser hipermetrópico simple, cuando el punto focal está por detrás de la retina. Miópico compuesto es cuando uno de los ejes de la córnea que deja atravesar un rayo luminoso produce un impacto de la imagen por delante de la retina, pero el otro eje, el eje horizontal, también impacta por delante de la retina. Lo mismo pasa con la hipermetropía, ¿sí? Cuando los dos ejes impactan por detrás de la retina, pero en diferentes zonas, es un astigmatismo hipermetrópico compuesto. Y mixto es cuando uno de los ejes impacta por detrás de la retina, es decir, es hipermetrópico, pero o el otro eje, ya sea horizontal y vertical, esto es un ejemplo, impacta por delante de la retina. En ese caso sería mixto. Y está lo menos frecuente, que es el astigmatismo irregular, que ya es cuando no son los ejes verticales u horizontales nada más alterados en la córnea, sino que hay otros ejes que están alterados. La epidemiología de las ametropías, es decir, de miopía, de hipermetropía y de astigmatismo, muestra que la mayor cantidad de pacientes presentan una miopía ligera, ¿sí? Luego le sigue la miopía moderada, en menor porcentaje una miopía severa y en mucho menor porcentaje están la hipermetropía, ya sea moderada, leve o severa, ¿sí? Lo más frecuente es la miopía y en la actualidad, por más que los pacientes sean pequeños, por ejemplo los niños, antes era más frecuente las hipermetropías. Es decir, los ojos son cortos porque son chiquitos, porque todavía no crecieron, pero al acostumbrarse a ver de cerca, porque están todo el tiempo con el monitor del celular, la tablet, la computadora, desarrollan bien la visión de cerca y no desarrollan de lejos. Se hacen miopes los pacientes, los niños. En la actualidad están aumentando, digamos, la
prevalencia de la miopía. Y después tenemos otra alteración que se da en pacientes mayores de 40 a 45 años, que se llama presbicia, que tiene que ver ya no con el tamaño del ojo, sino con la capacidad de acomodar, con la capacidad de contraer el músculo ciliar y contraer las fibras de la zónula para que el cristalino se abombe o se aplane. La acomodación, como habrán visto en fisiología, es un complejo proceso donde intervienen el cristalino, el músculo ciliar, la pupila y la convergencia, ¿sí? Tenemos acá la pupila, el cristalino y el músculo ciliar. Cuando queremos hacer acomodación y convergencia, ¿qué sucede? Sucede que los dos ojos van hacia adentro. Cuando yo quiero leer, por ejemplo, quiero leer la pantalla de mi celular. ¿Qué pasa con mis ojos? Hacen convergencia, es decir, se van hacia adentro, la pupila se achica, el músculo ciliar se contrae. Esto hace que las fibras de la zónula, ahí donde les estoy señalando, se relajen y que el cristalino se abombe. Y eso hace que los haces de luz que atraviesan el cristalino hagan convergencia. Por eso se llama reflejo de acomodación y convergencia, cuando voy a ver de cerca. Esa capacidad de acomodar y de contraer el músculo ciliar, relajar la zónula, producir la miosis y hacer la convergencia, se la pierde a partir de los 40 años o de la cuarta década de vida, ¿sí? ¿Pueden entender eso que les explico del enfoque de la presbicia? Que se pierde en la presbicia en realidad. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Porque después en el examen se pregunta esto, les digo, para que después, por las dudas, tengan alguna duda en este complejo sistema óptico. Cuando el ojo está relajado, la zónula está tensa, el músculo ciliar está relajado, ¿sí? Cuando queremos hacer acomodación, que es lo que se pierde a partir de los 40, tenemos que se contrae el músculo ciliar, se relajan las fibras de la zónula y el cristalino se abomba. Bien, eso sucede desde que nacemos hasta los 40 años. Ya después de los 40 años, esta capacidad se va perdiendo. ¿Cómo se van perdiendo? Un montón de funciones lógicas y fisiológicas que tienen que ver con el paso de los años. La presbicia es una condición por la que el paciente tiene dificultad para leer a 30 centímetros, aparece a partir de los 40 años y progresa hasta los 60. A los 60 no hay más acomodación, no avanza más la presbicia. ¿Cómo se manifiesta el paciente? Y bueno, empieza a alijar los objetos para poder ver o leer o observar alguna imagen. Y para corregir se utilizan lentes que son esféricas positivas, las mismas que utilizamos en el ojo hipermétrope, ¿sí? Que es el ojo más corto. Por eso los mayores de 40 todos usan lentes. Porque el paciente que tiene presbicia es como si tuviera hipermetropía, un ojo más corto, no tiene la capacidad de acomodar. Visión de cerca, acomodación, esto es para que lo entiendan, la zónula, la contracción del músculo ciliar y cómo el cristalino se hace más abombado o se hace más plano. Síntoma de la presbicia, visión borrosa de cerca. Tratamiento de la presbicia, lentes esféricas positivas. ¿Sí? A veces, si es un paciente que tiene miopía y aparte tiene más de 40 años y tiene presbicia, se puede utilizar lentes bifocales. O a veces es hipermétrope, o sea, el paciente ya tiene los ojos cortos y encima o cumple sus 45 años y tiene presbicia, ya le tenemos que dar dos tipos de anteojos, el lente para que vea de lejos y el lente para que vea de cerca. Y en este caso es un lente bifocal,
También se pueden dar multifocales o pueden ir separados los lentes. Los bifocales tienen la característica de que para ver desde lejos tienen prismas en la parte superior y para ver de cerca en la parte inferior. Y los multifocales son los lentes a los que no se les nota esa media luna de aumento en la parte inferior y sirven para ver a la distancia, a una distancia intermedia y de cerca. Como los espacios para ver son más pequeños en el lente, se torna un poco más difícil que se adapte el paciente, ¿sí? Pero es una cuestión de aprendizaje. Es un aprendizaje cerebral neurológico. Ahí están los anteojos multifocales para ver a la distancia, para ver la computadora, por ejemplo, y para la lectura de cerca. Y esta es la diferencia, que el bifocal se nota esa media luna. En el multifocal no se nota nada, parece un lente común. De esta manera el paciente puede usar un solo lente, es más cómodo y tiene buena visión en todas las distancias. ¿Y qué pasa con los pacientes que son miopes? Los miopes tienen presbicia, pero mucho más tarde que los pacientes hipermétropes o los pacientes normales. ¿Sí? Porque la miopía, al cumplir los 40 y tener miopía, es como que se va autocorrigiendo la presbicia, se va compensando. Y otra opción es usar lentes de contacto, ¿sí? Aparte de los lentes aéreos, si no queremos, se puede utilizar lentes de contacto que van puestos sobre la córnea y que tienen todo el aumento que tendría este lente. O bien se puede optar por la cirugía refractiva, que es con láser, y si no, por una lente, porque se puede modificar la curvatura de la córnea con cirugía refractiva, es decir, con láser. O se puede colocar, si es muy alta, por ejemplo, la hipermetropía o la miopía, una lente por delante del cristalino que se llama ICL o lente fáquica, que ya les expliqué ayer que fáquico es que tiene cristalino y afáquico cuando no lo tiene. Y esto corrige cuando los pacientes tienen unas miopías elevadas. Miopías, estoy hablando de menos 18, menos 16 de miopía. ¿Sí? Sí, profe. Bien, si tienen alguna duda, me avisan. Igual yo les voy a mandar la clase para que la puedan leer. Se pregunta lo que se da en clase y el martes vamos a rendir, ¿sí? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿En qué casos se recomienda la cirugía refractiva? En los casos que el vicio de refracción sea mayor a 1 o a 0, mayor a 1, porque por ahí 0,75, 0,50 de miopía es muy leve, lo mismo que hipermetropía. Pero en general cuando es mayor a una dioptría y cuando el paciente está incómodo con su visión y depende de un lente para ir al baño, para salir a la calle, para manejarse, para que su vida cotidiana sea normal, ¿sí? En realidad lo define el paciente. Eso se habla muy bien y tiene que ver con lo que decidamos juntos. No es que yo le diga, bueno, vos tenés una miopía de 1,50, supongamos, no es tan alta, o de una dioptría, o una hipermetropía de una dioptría. Te tenés que operar con láser. No, todo va a depender de la capacidad que tenga ese paciente para manejarse. Hay pacientes que viven toda su vida y tienen miopías de 1,50 y viven lo mismo, manejan lo mismo. Y hay otros pacientes que no pueden. Depende de, esto es subjetivo, ¿sí? La visión es subjetiva. Quizás lo que para mí es suficiente ver, para otra persona es como que le falta visión. Eh, Quizás para mí 10 décimas no es suficiente y para otra persona 5 décimas de visión es suficiente. Yo tengo muchos pacientes que vienen al consultorio y dicen, yo veo bien de lejos y ven 5 décimas.
subjetivamente para él, su vida es normal así, ¿sí? Ahora ya cuando el paciente no puede ver las imágenes con nitidez y lo manifiesta, una de las opciones es la cirugía refractiva. O sea, no es absoluto, ¿sí? No hay una regla, pero cuando interfiere con su vida normal, es una opción. O si no quiere usar lentes de contacto o no los tolera, o no quiere lentes aéreos o no los tolera, ¿sí? Sí, sí, profe. Y, sí, en el astigmatismo miópico simple, eh, ¿qué lente usaría? Porque ya no se usaría esférico, ¿sí, no? No, Si ya tiene me olvidé, astigmatismo me olvidé en los astigmatismos se utiliza cilindros, es decir, el aumento va en un cilindro, o sea, si la es lente se miópico, coloca sería por negativo. delante del ojo, pero es cilíndrico, es decir, el aumento es en el eje donde está alterada la visión, ¿sí? Por ejemplo, este es miópico simple, sería un lente en este eje, en 180 grados, es decir, en el eje horizontal, de una lente cilíndrica negativa, porque es un astigmatismo miópico. Y si fuera un hipermetrópico simple, sería una lente cilíndrica positiva, pero ya en el eje este que está por detrás de la retina, en el eje vertical, porque es un astigmatismo hipermetrópico. O sea, el eje se va modificando, puede ser a 10 grados, a 20 grados. Lo que sí tengo que saber si es un astigmatismo miópico, el cilindro va a ser negativo, porque las lentes que corrigen la miopía son negativas. Y si es hipermetrópico, el cilindro va a ser positivo, ¿sí? Y el eje lo vamos modificando de acuerdo a lo que veamos, a dónde está alterado el eje. Eso se Pero, determina haciendo un estudio que se llama topografía corneal, para ver en qué eje. No tiene que ser en el horizontal o vertical absolutamente a 90 o a 180 grados. Puede ser a 20 grados, puede ser a 45, puede ser a 160. O sea, el lugar donde está la alteración de la córnea puede ser en cualquier eje. ¿Sí? claro, y, Pero sepan que si es pero, miópico simple, se corrige con cilindro. El astigmatismo se corrige con lentes cilíndricas, sí. ya sea Ahí, negativas si es un profe, miópico y si es hipermetrópico, positivas. Sí, disculpe. Y ahí en el caso de que fuera mixto, que tiene las dos imágenes, una en- adelante y una atrás, ¿es de los dos? O hay que... no, en este caso le corrijo. Claro, se corrige con una esfera para llevar uno de los puntos focales a la retina y un cilindro para llevar el otro punto focal. Ahí se combinan esfera y cilindro cuando es compuesto, ¿sí? Ah, claro, Si sí, es sí, miópico va a ser esfera y cilindro negativo y en este caso va a ser esfera y cilindro positivo. Y si es mixto, por ejemplo, en este caso vamos a hacer una esfera que sea positiva para que lo traiga al eje, a uno de los ejes acá, y un cilindro negativo, o puedo invertir, poner una esfera negativa y un cilindro positivo. Se pueden invertir las formas. Igualmente esto es muy de bien. especialistas, solo los oftalmólogos corregimos con lentes. Yo lo que quiero que sepan más o menos que hay patologías y que pueden mejorar con lentes. Mm, claro, profe. Y, o sea, más allá de que no fuésemos Sí, oftalmólogos, ¿qué nos recomendaría usted para hacer el examen externo, digamos, de la evaluación oftalmológica? el examen no lo van a poder determinar haciendo solo un examen clínico, ¿me entienden? Necesitamos aparatología para estas mediciones. Lo que sí pueden hacer es tomarle la agudeza visual a los pacientes que van a su consultorio, siendo médicos clínicos, a 3 metros de distancia, colocan el cartel en la pared, lo sientan al paciente a 3 metros de distancia, lo hacen que se tape el ojo derecho y que les lea las letras con el ojo, lo hacen que se tape el ojo izquierdo, lo hacen leer con el ojo derecho primero y después le hacen tapar el ojo derecho y lo hacen leer con el ojo izquierdo y ahí determinan cuánto ve, pero ustedes no me pueden determinar si es miope o hipermétrope o astigmático
si no tienen la aparatología para medirlo. Sí pueden determinar que tenga presbicia porque el paciente dice, veo mal de cerca, no puedo enfocar, tiene más de 40 años. Y la clínica, como les dije, de la miopía, es el miope ve borroso de lejos y el hipermétrope ve borroso de cerca. O sea, tienen esa clínica nada más, ¿me entiendes? Sí, sí, entiendo, profe, claro. ¿De qué depende Para la eso está la distancia, profe? clínica que determina, el paciente te determina, te va diciendo, veo mal, las imágenes las veo distorsionadas, las veo torcidas, como en el astigmatismo, o las veo borrosas, como en la hipermetropía, de cerca veo, tengo 20 años y veo borroso de cerca, bueno, ahí se sospecha que es un hipermétrope, porque recién sería prévita después de los 40. O Sí, el paciente refiere que ve borroso de lejos. bien. Esa es la forma que tienen ustedes para evaluar la visión, ¿me entienden? Si no hay aparatos, no vamos a poder determinar 100% si es miope, hipermétrope, si el astigmatismo está a tal grado o a otro grado, ¿sí? Pero con la clínica que les describí, más o menos pueden llegar a definir si el paciente es miope o hipermétrope. Quizás te dice veo borroso de lejos y distorsionado, puede que tenga miopía y astigmatismo, ¿no es cierto? Quizás te diga tengo 20 años y veo borroso de cerca y distorsionado de lejos. Bueno, tengo hipermetropía y astigmatismo. Puede ser una infinidad de cosas, ¿me entiendes? Que se pueden Sí, conjugar. sí, sí, Pero con que también sepan puede, qué es cada cosa y con qué se corrige, ya es suficiente. y también puede ser que tenga el ojo, o sea, normal, pero disminuida la visión. El ojo normal con visión disminuida, ¿sí? Ahí ya no entraría en la metropía, diga. O sea, normal, normal en qué sentido, normal en tamaño o normal sin inflamación, sin Sí, enfermedad. o sea, que él tenga problemas de, o sea, sienta que tenga la visión disminuida, pero cuando Sí, va al porque a examen sale veces, todo normal. sí, 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 porque a veces no tienen buena acomodación los pacientes. Por ejemplo, si están desnutridos, la función muscular es disminuida con respecto a un paciente que está bien nutrido y que tiene toda la musculatura bien. Puede tener alguna alteración para acomodar y